Legislación tributaria, video número 5. Elementos más importantes de los tributos. Alumna Cindy Romero. En este video voy a hablar acerca de los hechos generadores de ciertos tributos. Vamos a hablar primero lo que es lo de las rentas del capital inmobiliario y las ganancias del mismo. El hecho generador es un comportamiento descrito en la ley que identifica el tributo y cuando se realiza genera obligaciones tributarias. Podemos dar ejemplo lo de las rentas de capital que se dan los ingresos por medio del alquiler de propiedades, vehículos e inversiones en general. El impuesto de las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital se aplica sobre rentas de fuente costarricense en dinero o especie, derivada del capital y de las ganancias o pérdidas del mismo. Las rentas del capital inmobiliario corresponden las provenientes de los arrendamientos o subarrendamientos de bienes inmuebles, constitución o cesión de derechos de bienes inmuebles, facultades de uso o de gozo de bienes inmuebles. Asimismo, las ganancias y pérdidas del capital corresponden a las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente por alteración de la composición, incluidas las derivadas de las ventas de participaciones de fondos de inversiones. Son alteraciones de la composición de un capital, la transmisión onerosa de bienes o derechos y la incorporación de bienes o derechos al activo o patrimonio. El impuesto sobre las utilidades y el hecho generador del impuesto al salario. El hecho generador del impuesto sobre las utilidades es la percepción o devengo de rentas en dinero o en especie, continuas u ocasionales, procedentes de actividades lucrativas de fuente costarricense, así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exentuado por ley. Uno de los temas más delicados a nivel tributario es la cuantificación del tributo. Se debe identificar su base imponible, que es la densidad o medida del aspecto material, a la cual se aplicará un porcentaje. ¿Quiénes están sujetos a este impuesto? ¿O qué es lo que está sujeto a este impuesto? Los sueldos, salarios, salarios en especies, bonificaciones o cualquier otra remuneración que se pague en ocasión de trabajos personales ejecutados en relación de dependencia. Las dietas, gratificaciones y participaciones que se paguen a directivos, consejeros o miembros, aun cuando no haya relación de dependencia. Las jubilaciones o pensiones de cualquier régimen. El patrón o pagador debe calcular el impuesto mensualmente a cada uno de sus colaboradores. Para el cálculo del impuesto se establece una escala de tarifas que se aplica por tramos, según lo que se devenga en salario bruto mensual y cuyo resultado final debemos obtenerlo para calcular el impuesto. Por ejemplo, una persona física, si tiene un ingreso
de hasta 3.700.000 está exento sobre ese impuesto. Sobre el exceso de esos 3.700.000 hasta 5.500.000 debe pagar un 10%. Sobre el exceso de esos 5.500.000 hasta 9.200.000 debe pagar un 15%. Sobre el exceso de los 9.200.000 hasta 18.600.000, un 20%. Y sobre el exceso de los 18.600.000 tiene que pagar un 25%. También a las personas físicas que tributan se les reconoce unos créditos familiares. Por ejemplo, por hijo, mensualmente se paga se tiene un crédito de 1.500. El monto mensual aproximadamente son como 18.800, 18.500. Y el cónyuge tiene un crédito mensual de 2.300 y mensual aproximadamente son 28.000 colones. Asimismo, también las personas jurídicas tienen una tabla para establecer su impuesto y es sobre la renta. Si la renta bruta no supera los 109 millones, se le va a hacer la siguiente tabla. Hasta 5.100.000 aproximadamente sobre su ingreso neto, un 5%. Sobre el exceso de los 5.100.000 hasta 7.700.000 aproximadamente, un 10%. Sobre ese exceso de los 7.700.000 hasta los 10.200.000, un 15%. Y sobre el exceso de los 10.200.000 es un 20%. Pero si la renta bruta supera los 109 millones, la tarifa que debe aplicar es un 30% sobre la utilidad. Hay un caso en donde nos dice si una persona vende una casa, ¿qué impuesto tiene que pagar? Lo primero que hay que analizar es si esta persona se dedica a la venta de propiedades o es la primera vez que vende una casa. Sabemos que si es una persona que habitualmente se dedica a eso, tiene que pagar lo que es el IVA. Siempre tiene que pagar el IVA cada vez que haga una venta. Pero si es una persona que tenía su casita y decidió venderla, tiene que pagar un impuesto equivalente al 15% sobre la ganancia. Este mismo impuesto se constituyó el 1 de julio del 2019 sobre los bienes inmuebles. El segundo caso es de que si alquila una propiedad en 1.000.000, ¿qué es lo que hay que pagar? Los alquileres de vivienda están sujetos al IVA si el monto supera el 1.5% de un salario base. ¿Quién paga eso? Lo paga el inquilino, pero es deber mío reportarlo, emitir una factura a tributación.
Muchas gracias por su atención.